¿Qué tal están? Bienvenidos. Fenomenología de Ortiz de Urbina y su relación con el materialismo de Gustavo Bueno. Hay que empezar diciendo que Ortiz de Urbina es un filósofo fenomenólogo que ha desarrollado pues un enfoque fenomenológico que ha tenido una gran influencia en España. También pues, ha discutido ideas con Gustavo Bueno, ha analizado la obra de Gustavo Bueno, el materialismo. Es cierto que Gustavo Bueno no está de acuerdo con la fenomenología porque considera que es un idealismo espiritualista, pero en cualquier caso Ortiz de Urbina y Gustavo Bueno han sido amigos y se han respetado mutuamente en cuanto al desarrollo de sus obras respectivas. En ese sentido, en este vídeo exploraré las principales aportaciones del pensamiento de Ortiz de Urbina, el marco teórico en el que desarrolla su filosofía y las influencias fundamentales, en el caso de Urbina son Heidegger, Husserl y la fenomenología. También analizaré su enfoque sobre la hermenéutica y la metafísica y distinciones clave o fundamentales en su obra. También pues comentaré su exploración del ser y la ontología y sus reflexiones sobre el tiempo, el lenguaje y la experiencia. Se puede decir que la fenomenología y la reinterpretación de la misma en la obra de Ortiz de Urbina también es algo fundamental. Por otra parte, también trataré pues, la relación del pensamiento de Ortiz de Urbina con las corrientes actuales y su relevancia en debates sobre la hermenéutica y otras corrientes filosóficas. Por supuesto, siempre puede haber críticas a los planteamientos de Urbina, como también a los de cualquier otro filósofo, pero yo creo que hay que partir primero de un conocimiento de cómo ha desarrollado la propia fenomenología el mismo Ortiz de Urbina. En ese sentido, pues a partir de ahora comenzaré a explicar estas cuestiones. Hay que comenzar diciendo que pues, es uno de los pensadores, Ortiz de Urbina, contemporáneos más destacados en el ámbito de la filosofía española fundamentalmente, aunque también a nivel latinoamericano y en general. Su obra se caracteriza por un profundo diálogo con la tradición filosófica occidental, especialmente con la fenomenología y la hermenéutica, dos corrientes que han marcado su trayectoria intelectual. Ortiz de Urbina no solo revisita los textos clásicos de figuras como Martin Heidegger y Edmund Husserl, sino que también contribuye con una interpretación original que conecta estas ideas con las problemáticas del mundo actual. En ese aspecto hay que decir que el objetivo de esta forma de hacer filosofía por parte de Urbina es explorar pues distintos aspectos del ámbito fenomenológico. Destaca su enfoque hacia la ontología, el tiempo y el lenguaje y la experiencia. Además, también hay que decir que la perspectiva de Ortiz de Urbina pues, se sitúa en un contexto más amplio y podemos decir que el marco teórico en el que se mueve Ortiz de Urbina es realmente original y se inscribe dentro de la fenomenología y la hermenéutica, dos tradiciones filosóficas que buscan comprender la experiencia humana y su relación con el ser. Desde sus primeros trabajos, Ortiz de Urbina muestra una fascinación por las preguntas fundamentales de la ontología: ¿qué significa ser?, cómo se relaciona el ser con el tiempo y el lenguaje, y en su obra Ortiz de Urbina combina una rigurosa exégesis o análisis de los textos de Heidegger con un análisis crítico que lo lleva más allá de los límites tradicionales de la fenomenología. Además de influido por la filosofía de Husserl, por su fenomenología, aborda temas como la intencionalidad, el horizonte del mundo de la vida, Lebenswelt, la experiencia fenomenológica, pero con una atención particular a las dimensiones hermenéuticas y metafísicas de la misma. Además, también hay que señalar que las principales contribuciones filosóficas se establecen en el análisis del ser y la ontología. Uno de los temas centrales en la filosofía de Ortiz de Urbina es la cuestión del ser. Está inspirado por Heidegger, pero con un enfoque original y propio. Considera que el ser no puede ser reducido a categorías estáticas o simplemente conceptuales. En lugar de ello, el ser se revela en el contexto de la existencia humana a través de la experiencia y el lenguaje. Para Ortiz de Urbina, la ontología no es una disciplina abstracta, sino una reflexión viva que nos interpela en nuestra cotidianidad. Además, para Ortiz de Urbina, pues es evidente que hay que señalar la importancia del Dasein como el lugar donde se manifiesta el ser. Sin embargo, su interpretación del Dasein se distancia de la de Heidegger al subrayar el papel o la función del lenguaje como mediador entre el ser y el mundo.
Según Ortiz de Urbina, el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que también la configura, lo que implica una relación dinámica y creativa entre el ser y la palabra. Por otra parte, también señala Urbina que el tiempo y la experiencia son aspectos fundamentales a analizar y en ese sentido pues él realiza una reflexión sobre el tiempo, al igual que Heidegger considera que el tiempo no es una simple secuencia cronológica, sino una dimensión estructurante de la propia existencia. De todas maneras, su enfoque destaca la experiencia vivida del tiempo como un fenómeno que nos permite acceder a las profundidades del ser. El pasado, el presente y el futuro no son simples divisiones temporales, sino modos en los que nos relacionamos con el mundo y también con nosotros mismos. Además, Ortiz de Urbina también aborda el tiempo desde una perspectiva fenomenológica, explorando cómo se manifiesta en nuestra percepción y en nuestras relaciones con los demás. Su análisis del tiempo no solo tiene implicaciones ontológicas relativas al ser, sino también éticas y existenciales, ya que nos invita a reconsiderar pues precisamente cómo habitamos nuestro presente y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Además, el lenguaje para Urbina es el horizonte del ser. El lenguaje para él ocupa un lugar central en su filosofía. El lenguaje, además, no es simplemente, según Urbina, un instrumento para comunicar ideas, sino el medio a través del cual el ser se da a conocer. En este sentido, su pensamiento dialoga con la hermenéutica de Gadamer, destacando la dimensión interpretativa del lenguaje. Según Ortiz de Urbina, comprender el ser implica siempre un acto de interpretación, lo que subraya la significación o la importancia del diálogo y la apertura hacia otros horizontes de sentido. El lenguaje, por tanto, no es estático, sino que es dinámico, se transforma y evoluciona en función de nuestras experiencias y de nuestro contexto histórico. Ortiz de Urbina enfatiza que esta fluidez del lenguaje es lo que permite que sigamos explorando nuevas posibilidades de ser. Además, también busca las conexiones del lenguaje con la filosofía contemporánea. La obra de Ortiz de Urbina tiene un lugar destacado en el panorama filosófico contemporáneo, especialmente en el ámbito de la fenomenología y la hermenéutica. Su enfoque interdisciplinario, que conecta la filosofía con la literatura, la psicología y las ciencias sociales, lo convierte en un pensador relevante para los debates actuales sobre la experiencia humana y la construcción del sentido. En este orden de cosas, hay que decir que en un mundo marcado por la fragmentación y la incertidumbre, Ortiz de Urbina ofrece una perspectiva que busca reconciliar las tensiones entre el individuo y el mundo, entre la subjetividad y la intersubjetividad. Su énfasis en el diálogo y en la interpretación lo posiciona como un defensor de una filosofía abierta y plural, capaz de responder a los desafíos de nuestro tiempo, de nuestra época. Por supuesto, también hay críticas y desafíos a la obra de Ortiz de Urbina, y aunque ha sido ampliamente reconocida en ciertos círculos académicos, también ha enfrentado críticas. Algunos argumentan que su enfoque hermenéutico podría diluir la especificidad de la fenomenología, mientras que otros cuestionan su insistencia en el lenguaje como horizonte del ser, sugiriendo que esto podría limitar su capacidad para abordar otros aspectos de la realidad. Además, como ocurre con otros filósofos contemporáneos, su obra aún no ha alcanzado un reconocimiento global equiparable o comparable al de figuras como Heidegger o Gadamer. Sin embargo, estas críticas no disminuyen la profundidad de la relevancia de su pensamiento, que sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. En ese sentido, esto también hay que reconocerlo. Además, hay que señalar que la filosofía de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina representa una contribución significativa al pensamiento contemporáneo. Su enfoque fenomenológico y hermenéutico, centrado en el ser, el tiempo y el lenguaje, ofrece una visión rica y compleja de la experiencia humana. A través de su obra, Ortiz de Urbina no solo dialoga con los grandes maestros de la tradición filosófica, sino que también aporta una perspectiva original que invita a reconsiderar las preguntas fundamentales de la filosofía. Y esto, es algo muy valioso. En un mundo que enfrenta constantes cambios y desafíos, su énfasis en el diálogo, la interpretación y la apertura hacia el otro lo convierte en un pensador imprescindible para el siglo XXI. Su legado filosófico, aunque aún en desarrollo, tiene el potencial de influir profundamente en futuras generaciones de filósofos y pensadores. Y esto es algo también enormemente relevante.
En cuanto a la relación filosófica entre el materialismo de Bueno y la fenomenología de Ortiz de Urbina, pues hay que decir que fueron amigos y pues tienen convergencias y divergencias en sus respectivos enfoques. Y sus contribuciones son valiosísimas en relación con el panorama filosófico español y mundial. Ellos dialogan o dialogaron de manera directa o indirecta, y aunque sus corrientes filosóficas son diferentes, ya que Ortiz de Urbina está centrado en la fenomenología y la hermenéutica, mientras que Bueno es el máximo representante del materialismo filosófico, es posible analizar puntos de contacto y tensiones entre sus sistemas. A partir de ahora, pues comentaré algunos aspectos en los que coinciden y otros en los que sus pensamientos son claramente diferentes. Por supuesto, partiendo del reconocimiento mutuo por parte de Urbina y del propio Gustavo Bueno, cuando tenían relación, ya que Bueno ha fallecido ya hace unos años. Y se puede decir también que la filosofía española contemporánea se caracteriza por una diversidad de corrientes y enfoques que, aunque a menudo dispares, comparten una preocupación común por cuestiones fundamentales como el ser, la realidad, el conocimiento y la relación entre el individuo y la sociedad. Dos de los pensadores más influyentes de este ámbito son precisamente Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, destacado por su contribución a la fenomenología y la hermenéutica, y Gustavo Bueno, el principal exponente del materialismo filosófico y un grandísimo filósofo también. A primera vista parecería que sus perspectivas filosóficas no tienen mucho en común, mientras Ortiz de Urbina explora cuestiones ontológicas desde la fenomenología y el lenguaje. Bueno desarrolla un sistema robusto basado en el materialismo y una crítica al idealismo metafísico. De todas maneras, un análisis más detallado revela ciertos puntos de encuentro y áreas de tensión que enriquecen la comprensión de sus obras. Se puede decir que realmente el objetivo es explorar la relación filosófica entre ambos pensadores, considerando sus convergencias, divergencias y la posible complementariedad de sus enfoques. En este orden de cosas hay que decir que hay que fijarse primero en el contexto filosófico. Son dos tradiciones distintas las que representan Ortiz de Urbina y el propio Gustavo Bueno, como ya he referido. En ese sentido, pues como es sabido, Ortiz de Urbina pues, se preocupa más del lenguaje a nivel hermenéutico y fenomenológico, y también analiza las obras de pensadores como Heidegger, como Husserl, como Gadamer. Su obra se centra en cuestiones fundamentales de la ontología, el tiempo, el lenguaje y la experiencia, con un énfasis particular en la interpretación como acto filosófico. Para Ortiz de Urbina está claro que la filosofía es una actividad que no puede separarse de la vivencia y de la comprensión del mundo y de la realidad. Gustavo Bueno, pues en cambio, con su materialismo filosófico, representa una corriente radicalmente distinta, ya que el materialismo filosófico, desarrollado a lo largo de décadas, propone una ontología basada en la materia como principio absoluto, rechazando toda forma de dualismo, espiritualismo o idealismo metafísico. Bueno analiza la realidad desde una perspectiva crítica, estructurando su filosofía en torno a conceptos como los cuerpos y las categorías materiales. Mientras que Ortiz de Urbina trabaja desde una fenomenología existencial y lingüística, Bueno apuesta por un enfoque sistemático y crítico que busca evitar las ambigüedades del pensamiento idealista o subjetivista. En cuanto a los puntos de convergencia filosófica entre Bueno y Ortiz de Urbina, aunque sus tradiciones filosóficas parecen divergentes y contrapuestas, comparten ciertos intereses y problemáticas comunes. En ese sentido, se puede decir que hay una crítica al reduccionismo por parte de ambos pensadores que rechazan las explicaciones reduccionistas de la realidad, aunque lo hacen desde perspectivas o diríamos planteamientos distintos. Ortiz de Urbina critica las tendencias cientificistas que intentan reducir la experiencia humana a datos objetivos, defendiendo una comprensión más profunda y cualitativa de la existencia. Gustavo Bueno, por su parte, también se opone al reduccionismo, pero desde el materialismo filosófico, argumentando que la realidad debe entenderse en términos de estructuras materiales complejas, no de simplificaciones metafísicas. Además, también hay que señalar que ambos reconocen la complejidad ontológica de la realidad. Tanto Bueno como Ortiz de Urbina reconocen esa complejidad del ser y de la realidad.
Para Ortiz de Urbina el ser no puede ser captado completamente por conceptos abstractos, ya que se manifiesta en la experiencia y el lenguaje. Bueno, aunque desde un enfoque materialista, también subraya que la realidad no es unívoca, sino que se organiza en niveles y contextos materiales que requieren un análisis riguroso. Además, existe una preocupación por la historia y la cultura por parte de ambos pensadores, y otro punto de convergencia es su interés por la dimensión histórica y cultural de la filosofía. Ortiz de Urbina, desde la hermenéutica, insiste en que la comprensión del ser está condicionada por la historicidad y el lenguaje. Bueno, aunque crítico de la hermenéutica, también reconoce el papel de la historia en la configuración de los sistemas filosóficos y del pensamiento humano. En cuanto a las principales diferencias filosóficas o divergencias filosóficas, a pesar de estos puntos de contacto, pues hay que señalar que son profundas y estructurales. En cierto sentido, hay que señalar que la fenomenología frente al materialismo pues es un enfoque muy distinto, y la diferencia más fundamental radica en su concepción del ser. Ortiz de Urbina, influido por Heidegger, entiende el ser como una cuestión abierta y dinámica que se revela en la experiencia. En contraste, Gustavo Bueno reduce el ser a la materia, rechazando cualquier noción de trascendencia que no pueda ser explicada materialmente. Para Bueno, la fenomenología y la hermenéutica carecen de rigor ontológico porque no ofrecen una base materialista sólida y fiable y profunda. En cuanto a la relación con el lenguaje, Ortiz de Urbina otorga o da al lenguaje un papel central en la constitución del ser y la experiencia. Desde su perspectiva, el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la configura. Bueno, en cambio, adopta una postura crítica hacia esta visión, argumentando que el lenguaje debe entenderse como un producto material de las estructuras sociales y biológicas, sin otorgarle un estatuto ontológico privilegiado. En cuanto al método filosófico, Ortiz de Urbina trabaja desde una metodología claramente fenomenológica y hermenéutica que prioriza la interpretación de la experiencia vivida y los textos filosóficos, y Bueno, por su parte, emplea un enfoque sistemático y crítico basado en el análisis lógico y la confrontación de sistemas filosóficos. Para Bueno, la fenomenología y la hermenéutica pueden caer en el subjetivismo, algo que su materialismo filosófico busca evitar a toda costa. En cuanto al diálogo posible, pues hay complementariedades y tensiones entre ambos sistemas. A pesar de sus diferencias, es posible imaginar un diálogo filosófico entre Ortiz de Urbina y Bueno que enriquezca sus respectivas perspectivas, y de hecho lo ha habido en el tiempo que colaboraron entre ellos y comentaron sus propias ideas. Y, por supuesto, la fenomenología puede ser enriquecida por ciertos aspectos del materialismo filosófico. De hecho, la fenomenología de Ortiz de Urbina podría beneficiarse de ciertos elementos de ese materialismo, especialmente en lo que respecta a su enfoque crítico y sistemático. Y también habría que destacar la insistencia de Bueno en analizar la realidad desde una base material, que podría ofrecer una mayor claridad ontológica a algunas de las reflexiones de Ortiz de Urbina sobre el ser. Además, el materialismo está abierto también a la interpretación. Por otro lado, el materialismo filosófico de Bueno podría enriquecerse con la perspectiva hermenéutica de Ortiz de Urbina, que subraya la importancia del lenguaje, la interpretación y la experiencia subjetiva. Esto podría permitir al materialismo incorporar algunas dimensiones más complejas de la existencia humana sin comprometer su rigor ontológico desde una perspectiva materialista, desde una perspectiva material. También la crítica mutua entre sistemas filosóficos funciona como motor del pensamiento. Habría que decir también que las diferencias entre ambos pensadores pueden servir como punto de partida para una crítica mutua que impulse nuevas y originales reflexiones, mientras que Bueno podría cuestionar el estatuto ontológico del lenguaje en la obra de Ortiz de Urbina. Este último podría señalar las limitaciones del materialismo para abordar la riqueza de la experiencia humana. En cuanto a las críticas y recepción, de las obras de Ortiz de Urbina, pues las ha habido desde el materialismo. Y desde la perspectiva de Bueno, pues hay que decir que Ortiz de Urbina podría ser criticado por su dependencia de tradiciones filosóficas idealistas y por otorgar al lenguaje un papel excesivo en la constitución de la realidad. Además, el materialismo filosófico podría cuestionar la capacidad de la fenomenología para ofrecer un análisis ontológico radical, coherente y suficientemente explicativo. También hay críticas a Bueno desde la fenomenología. Ortiz de Urbina, desde la fenomenología, podría criticar el enfoque de Bueno por ser excesivamente reductivo y por ignorar las dimensiones subjetivas y lingüísticas de la existencia de las personas. Para Ortiz de Urbina,
el materialismo filosófico podría ser insuficiente para abordar cuestiones como el significado, la interpretación y también la experiencia vivida. De forma conclusiva, se puede decir que la relación filosófica entre Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina y Gustavo Bueno, aunque ha sido magnífica, pues ofrece un terreno adecuado para el análisis y el diálogo, y a través de sus puntos de convergencia y divergencia es posible vislumbrar cómo sus perspectivas podrían complementarse y criticarse mutuamente, enriqueciendo así el panorama filosófico actual. Ortiz de Urbina, con su énfasis en la fenomenología y la hermenéutica, aporta una visión profunda de la experiencia del ser y el lenguaje, mientras que Bueno, desde su materialismo filosófico, ofrece una crítica rigurosa y sistemática de los supuestos metafísicos. Aunque sus enfoques son diferentes, su confrontación representa también una oportunidad única para repensar las preguntas fundamentales de la filosofía. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.